Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias. ¿Has escuchado que a las personas con discapacidad les dicen de todo? Minusválidos, enfermitos, discapacitados, inválidos, sordomudo, cieguito, retrasado, mudito, chuncho, retardado, pobrecito. No podemos continuar así. La manera correcta es persona con discapacidad o personas con discapacidad auditiva, física, visual, intelectual. Recuérdalo, todos tenemos nombre y apellido. Pregunta y úsalos. Todos somos personas con o sin discapacidad. No discriminemos, no ofendamos más. Utilicemos las palabras adecuadas por el respeto e igualdad hacia las personas con discapacidad. Coproder protege los derechos de las personas con discapacidad. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web. Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Rumiñahui, siempre junto a la gente. Is this still a thing? Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Acéptame como soy y amarás mis virtudes. Cambiaremos el mundo teniendo igualdad. Acéptame como soy y amarás mis virtudes. Cambiaremos el mundo teniendo igualdad. Agradecido estoy, tener esta condición, no determina quién soy. Cambiando el mundo por aquel que sana. Bienvenidos como cada sábado, pero hoy un sábado especial a su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Feliz de estar de vuelta en mi casa, en mi querido Boston, con mi familia, con mi equipo, con estos colaboradores que trabajan arduamente. Realmente el viaje fue largo,
fue largo, pero hoy estamos en casita, dándole la bienvenida a este programa que lo hacemos de verdad con amor, con pasión, con dedicación, con el compromiso de que queremos seguir abriendo puertas. Entonces, esto es un espacio donde abrimos el corazón a lo más profundo para construir ese lado humano que se necesita para seguir abriendo espacio a lo imposible. Cambiando el Mundo con Raquel Quesada no es solamente un programa radial y televisivo, somos un movimiento, somos una comunidad que da ese espacio a lo que muchas veces son silenciados, olvidados, malinterpretados, que cada día ellos tienen que saber que tienen valor, que cada día necesitamos construir ese puente a la empatía. Siempre nosotros decidimos promover la inclusión, el respeto, la participación activa a personas con discapacidad. Queremos siempre promover una sociedad más justa, más consciente, más llena de empatía y de conocimiento, porque entiendo que a través del conocimiento es que vamos a crear esa empatía, porque el que no sabe pues no puede entender cuáles son las diferentes condiciones, las diferentes discapacidades y por tal pues no va a entender el proceso difícil que vivimos las personas que tenemos condiciones, las personas que tenemos hijos con discapacidad. Entonces por eso sobre todo nos enfocamos en la educación. Estamos en vivo a través de múltiples plataformas y medios de comunicación, radio y televisión, para llegar precisamente a eso, a sus corazones. Estamos en vivo en nuestro canal en YouTube, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, a través de Discapacidad TV, que hace enlace a nivel mundial por muchos canales, entre ellos Facility, enlazando también por más de 54 canales en España. Estamos en vivo en la Mega 95.1 FM, familia del Valle del Merrimack, y familia que siempre está ahí activa, que están en estos momentos conectados a través de la radio. La Mega 95.1 FM, la Cajita TV en Boston, Águila Radio Boston, KS Radio República Dominicana, la Radio Boston FM y discapacidadaldía.com también en España. Gracias por ser parte de este movimiento, por la inclusión, la esperanza, la visibilidad de todas las personas con discapacidad. Siempre iniciamos con una cita del día, y esta dice así: la resistencia que encuentras en la vida no es un obstáculo, sino la fuerza que te forma. La resistencia que encuentras en la vida no es un obstáculo, sino la fuerza que te forma. Esto lo escribió Khalil Gibran. Y realmente esta cita nos recuerda que las dificultades no existen simplemente por existir y para detenernos, sino para fortalecernos, pulirnos y ayudarnos a crecer. Muchas veces vamos a tener resistencia fuerte, vamos a tener resistencia ambiental, espiritual, de muchas personas que quizás no quieren o no nos quieren ayudar o colaborar, o quizás hacernos ese acompañamiento para nosotros pues alcanzar nuestro objetivo. En la resistencia encontramos el poder también de transformarnos y esas cosas que muchas veces necesitamos para que nos moldeen, porque de eso se trata ese caminar en la vida, encontrar esos obstáculos para moldearnos, quizás moldear nuestro carácter, quizás moldear muchas cosas que debemos de moldear para convertirnos en ese líder, convertirnos en ese propósito que Dios quiere realmente ver. Es un llamado a ver la lucha no como algo negativo, sino como parte esencial del proceso de la evolución personal. Así que realmente si encuentras resistencia hoy, di, esto me va a ayudar a ser un mejor líder, un mejor profesional, una mejor persona, un mejor escritor, una mejor madre. ¡Ay! ¿Cuánta resistencia encontramos nosotros con nuestros hijos? Pero de eso se trata la vida, de cada día aprender en ese caminar. Ese caminar que, señores, cuando uno lo escoge, cree que va a ser florecita y perfumes, pero hay piedra, hay montaña también que tenemos que esquivar. Y de todo en la vida tú vas a encontrar resistencia. Si vas a empezar a montar bicicletas, si vas a empezar un proyecto, si te casas, si tienes hijos, si tienes un ministerio, si eres pastor, si eres productor de programa, si eres diseñador o CEO de revista, hay resistencia. Pero si la vida no fuera un poquito de resistencia, entonces todo fuera como muy fácil.
No, a mí realmente personal no me gusta la vida fácil, me gustan los retos. Cada día trato de ponerme un reto porque eso como que me motiva más, no sé, eso soy yo. De verdad que para mí es un placer estar aquí y compartir con todos ustedes esta cita. Siempre trato también de como pensar y reflexionar, y también acompañada de la palabra de aliento, como todos los sábados, hoy a cargo de la pastora Rosilia Barranco. Y el tema me encanta porque creo que va alineado con lo que fuimos a hacer a África. Sirve, ama y repite. Adelante, pastora. Buenos días, Dios los bendiga. Un privilegio grandísimo poder estar con todos esta mañana y poder compartir una vez más. Así es, el tema es sirve, ama y repite. Es un ciclo maravilloso que nos ayuda a dar y a seguir también cosechando. Y mi pregunta esta mañana es, ¿alguna vez has pensado en lo que significa realmente amar a alguien sin esperar nada a cambio? Y es una pregunta que hemos quizás escuchado antes, pero la pregunta es si verdaderamente lo hemos analizado así. Y en un mundo donde todo parece tener un precio, donde muchas acciones están motivadas por lo que vamos a recibir, el amor verdadero parece estar escaso, ¿verdad? Pero hay buenas noticias y es que ese amor verdadero sigue vivo. Tenemos la capacidad de amar con el amor verdadero y ese amor verdadero viene de Dios. Esto me hace pensar también mucho en los misioneros. Como mencionaba Raquel, estuvo visitando África y ahí es verdaderamente otro mundo. Hay hombres y mujeres que dejan su comodidad, su país, su idioma, muchas veces su familia para ir a servir a otros. Y esto no lo hacen por fama ni por recompensa, lo hacen porque hay un fuego en su corazón que los impulsa a darlo todo. Han rendido y han entendido que amar va acompañado del dar. Y el dar a veces significa perder privilegios, renunciar a comodidades, incluso arriesgar la vida. Y dice la Biblia que el amor verdadero no busca lo suyo, que el amor es paciente, es bondadoso, que el amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, después de saber eso, la pregunta es si verdaderamente amamos. Y ese tipo de amor no es una emoción pasajera ni una palabra bonita, es una decisión, es una acción y es una entrega, que exactamente ese tipo de amor es el que nos dio Dios primero a nosotros. Y hoy tal vez tú no tengas que cruzar fronteras como un misionero, pero puedes ser un portador de ese amor allí donde estás. Tal vez alguien a tu lado necesita que lo escuches, que ores por él, que le ofrezcas una palabra de esperanza. Y amar es simplemente dar, aun cuando no hay garantía de que recibirás algo de vuelta. Es sembrar sin saber que verás la cosecha y todo lo haces por amor. Cuando tú haces tu parte, amas, sirves, das, perdonas, animas, acompañas, entonces siembras una semilla en lo eterno. Así es que quiero recordarte, como siempre, que si haces esto, Dios hará el resto. Yo le voy a agregar a ese tema de sirve, ama y repite la palabra sentir, ¿no? Agradecido. Cuando uno va a estos lugares, uno tiene que tener un corazón agradecido, porque muchas veces nos quejamos de la situación actual que vivimos, de por qué tengo un hijo con discapacidad, que por qué vivo en la República Dominicana, que por qué esto, cuando realmente en muchos países hay más necesidades de las que nosotros tenemos. Y no solamente eso, ayer precisamente me preguntaron que cómo me fue y se me salieron las lágrimas porque todavía tengo mi corazón triste porque fue una experiencia muy fuerte. Y más adelante vamos a hablar y vamos a extender nuestro programa hoy especialmente con motivo al viaje de África y de Washington. Luego saldremos del aire después de esta hora y seguiremos en nuestros canales que están transmitiendo en vivo en estos momentos. Pero el punto es ese, que fue un impacto tan grande a una realidad que era la que yo me imaginaba, pero no la que me esperaba. Pero el Señor solamente ponía en mis labios agradecimiento, sentirme agradecida
pero al mismo tiempo venir con un corazón roto porque quería hacer más. Pero yo sé que el Señor me va a dar la fuerza, porque quiero que más personas vayan conmigo a vivir esta experiencia de seguir sirviendo, de seguir aportando a un mundo, a esos niños que no tienen padre, que no tienen madre, que simplemente viven en un hogar, que no le pueden servir y dar las condiciones y las necesidades que ellos necesitan para su condición, para su discapacidad. Y ver una niña que de que me veía gritaba mamá, 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 y ya no tener su mamá, pues eso es una de las cosas que realmente me impactaron. Y ver a mi hijo que vive en los Estados Unidos y tener tantas cosas, ese es el mundo que nos toca vivir, pero ¿qué vamos a hacer para aportar y cambiar ese mundo? Y es lo que usted dice, o sea, yo dejé a mi hijo, yo dejé a mi familia para servir. Y de verdad que solamente le pido a Dios que nos siga dando la fuerza y el discernimiento para poder seguir haciendo la obra que Él nos manda. Amén. Y estamos agradecidos de que Dios nos da fuerza, como tú dices, hay personas que podrán ir, hay personas que podrán ayudar con la oración, pero definitivamente estar agradecidos con lo que tenemos porque no sabemos cómo los demás se manejan en lugares como estos, ¿verdad? Pero gracias a Dios y gracias a Dios por tu vida y que puedas compartir este testimonio con todos los que estamos aquí, ¿verdad? Y ojalá mucha gente pueda añadirse a esta causa. Así que no se pierdan, hoy tenemos un programa especial. Después de que terminemos en la radio, seguiremos hasta las 9:30. Estaré este programa en vivo con motivo al viaje a África y a Washington. Pastora, ¿cómo podemos encontrarla? Estamos en el 360 de la Merrimack Street en Lawrence los domingos a las 10 y a las 12 y por YouTube Live. Gracias por compartir con nosotros esta palabra de aliento que realmente yo sé que ha tocado muchos corazones. Señores, la agenda de hoy está muy interesante. Hoy tenemos un programa especial, como mencioné, de nuestro viaje a África y Washington, pero también tenemos invitadas especiales, colaboradores que ya están ahí esperando. Tenemos una invitada especial desde la República Dominicana, Lola Gutiérrez, quien es conferencista, escritora, tiene libros y también tiene su podcast, La Libreta de Lola. Ella tiene muchas cosas que aportar. También está desde la República Dominicana la nutricionista Yadiri Barrientos con el tema hoy, dieta, alimentos que aportan al sistema neurológico. Y está con nosotros también la comunicadora y CEO de la revista Magazine, GPL Magazine, quien nos hablará de la nueva portada. Señores, quien están en la portada, nada más y nada menos que Jonathan Quesada y Joan Quesada. Ella nos va a explicar el por qué escogió a estas dos personas que están cambiando el mundo. Así que todo esto y mucho más después de la pausa. Así que nos encontramos en un segundo. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. El peinado y maquillaje de Raquel de Quesada es de Vicky Organic Beauty Studio. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. La escritora Raquel Quesada te invita a descubrir sus libros de educación a favor de la discapacidad. Sus obras están diseñadas para educar a los niños y crear un mundo de concientización, fomentando la empatía y el amor. Encuentra los libros disponibles en Amazon y en su sitio web raquelquesadaautora.net.
Para más información sobre lecturas y eventos de venta, comunícate al 978-828-5339. Por la compra de su libro, el 20% será dedicado a la Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades, para ayudar a muchos niños con discapacidad en la República Dominicana. Juntos podemos seguir cambiando el mundo a favor de los niños con discapacidad. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta causa. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, y yo feliz de tener esta invitada porque desde hace mucho quería tenerla, y es como de esas niñas que uno ve crecer y ya se ha convertido en mamá. Es realmente una persona que está aportando a la sociedad, está educando, está llamando a la empatía, a la conciencia, está pues siendo de ejemplo para muchas mujeres de que sí se puede. Ella es Lola Gutiérrez, quien es una entusiasta, publicista con más de 10 años en experiencia del desarrollo de la nueva marca y producto para franquicia de consumo masivo. Tiene una voz, señores, bellísima. También hace doblaje de película, de novela, de etcétera, etcétera, etcétera. Es presidenta de la Fundación Más Allá de la Piel, y ella nos va a explicar el por qué y qué significa esto, la cual apoya a personas con el padecimiento de la piel a construir una autoestima saludable y una vida y un bienestar integral. Es autora de los libros Más Allá de la Piel y Respira, así como también ella es creadora de la plataforma La Libreta de Lola. Señores, esta mujer es una mujer que realmente es mentora, es coach de vida, es conferencista, es una todóloga. Lo más importante es que ella tiene a Dios en su corazón y es un ser humano humilde y un corazón de verdad que lo que quiere es eso, aportar al bienestar social. Muy buenos días, bienvenida a tu programa. Como me ves, estoy feliz de que esté aquí con nosotros. Hola Raquel, yo estoy muchísimo más feliz y quiero que sepas que la admiración y el respeto es mutuo, porque en verdad tú también haces muchísimas cosas. Yo digo, ¿cómo es que ella lo hace con 4 hijos? O sea, que de verdad que gracias por seguir cumpliendo tus sueños y por aceptar el llamado de Dios a tu vida. Gracias. Lola, dime, cuéntame, ¿cómo iniciaste? ¿Qué te impulsó a tú iniciar este camino y darte cuenta que aceptándote primero era que podías ser un agente de cambio en nuestra sociedad? Bueno, mira, yo creo que nací como con un chip desde niña, de querer transformar siempre como las experiencias de vida en crecimiento. Y es como que cada vez que yo me caía tenía que levantarme, pero siempre como con una enseñanza de para qué. Y en el 2017, pues mi vida dio un giro de 180 grados porque fui diagnosticada con una enfermedad autoinmune que se llama psoriasis. Esto hace que mi sistema inmune ataque mi piel y me crea lesiones. Entonces, estas lesiones son obviamente visibles y en ese momento de mi vida yo estaba viviendo y estaba sumamente sumergida en el mundo corporativo. Entonces, para mí fue muy difícil mostrarme en un rubro que es sumamente superficial, que tú vales por tu imagen. O sea, cómo yo muestro a esta mujer imperfecta teniendo tantas responsabilidades. Entonces, ahí me tocó un momento de entrar a lo profundo de mí, esconderme mucho por mucho tiempo. Y lo que cambió mi vida, lo que me hizo pararme de ese piso fue un encuentro con el Señor, de una pregunta sumamente desafiante, en la cual Él habló a mi corazón y me dijo, si yo no te sano, tú me vas a seguir amando. Entonces, en esos momentos, cuando ese milagro que tú estás pidiendo, por el que tú quieres sanarte de cualquier manera, no llega. O sea, Dios va a seguir siendo tu Dios, tú vas a seguir amándolo. Y ahí yo me di cuenta que en verdad yo no me veía sin Dios. O sea, fue como que, bueno, aunque yo me desfigure, yo no me veo sin ti. Entonces ahí yo dije, bueno, lo que me queda es hundirme en esto o pararme. Y cuando me pare, me quiero parar con mucha gente también. Entonces ahí yo decidí que mis lesiones ya no iban a ser vergüenza para mí, sino que iban a ser mis marcas de batalla.
Y desde ese momento comencé a construir un camino de amor propio, no desde el ego, no desde la vanidad, sino desde entender que yo era una mujer que tenía un propósito, que tenía un llamado que cumplir y que aunque mis lesiones eran visibles y quizá yo no me sanara, eso a mí no me definía como mujer. Hablando un poquito de estas lesiones, los síntomas, cómo se presenta la psoriasis en tu cuerpo. Se presenta son como placas, como lesiones en placas. La piel se regenera sumamente rápido. O sea, una persona normal, su piel se regenera una vez al mes. La mía se puede generar hasta 100 veces al mes. Entonces, sube mucha piel, muchas capas de piel, y esto hace que la piel se vea reseca, se vea áspera, muchas veces agrieta la piel. O sea, yo he llegado a sangrar incluso en las lesiones. Te da muchísimo picor porque como tu cuerpo está trabajando tan rápido, tú estás inflamado por dentro. Y lo peor es que no es simplemente algo que se presenta en piel, sino que es una enfermedad degenerativa que te va también afectando internamente. O sea, en mi caso, yo tuve una recaída sumamente fuerte en el 2022 y esto afectó mi sistema cardiovascular. Y desde ese momento yo tomo pastillas para la presión arterial. Y desde hace 1 año y 3 meses soy mamá. Y yo lacté a mi hija por 1 año completo. Y la lactancia, aunque fue una bendición y yo la amé, la disfruté muchísimo, me comenzó a afectar una rodilla, un desgaste en una rodilla. Entonces, como esto también se presenta de forma genética, ¿tuviste miedo que tu hija naciera con esta condición? Claro que sí, porque yo dije, wow, señor, en verdad, a mí no me gustaría que ella tenga que lidiar con esto desde que nazca. O sea, porque yo, por ejemplo, no nací con esto, ni tampoco crecí con eso. O sea, ya a mí se me detonó adulta. Yo dije, aunque yo sé que yo voy a trabajar mucho en ella, en que ella pueda aceptarse, a mí no me gustaría que ella tenga que lidiar desde bebé con esto. Y claro que sí, pero al final yo entendía que era algo que yo no podía controlar y que si el Señor permitía que yo pasara por ahí, pues al final Él me iba a dar la fuerza para yo poder salir de ahí. Tú sabes que esta condición es muy común, pero muy poca conocida. Incluso yo ahora recordando, yo tengo una prima que tiene esta condición y yo antes, pues, cuando vivía con ella, yo peleaba porque yo decía que ella se hacía la que estaba enferma para no fregar. Tú sabes que ustedes no pueden estar mojándose mucho las manos. Entonces, ya con el tiempo vimos que yo me di cuenta de que realmente era una condición, que no era que ella se estaba haciendo. Sí, a mí, tú sabes, cuando uno no sabe. Claro, a mí me pasa, o sea, cuando yo friego en la casa, yo termino con las manos sumamente resecas y ásperas, incluso se me abren porque el detergente te desbarata la piel, realmente. Y no importa que tú uses guantes, o sea, eso no tiene nada que ver. El polvo que traen los guantes te hace daño también. Me reseca más, claro. Sí, cuéntame entonces cómo iniciaste a decir, no, pero yo tengo que entonces hacer algo para transformarme en el camino, pero transformar a los demás, a las demás personas que tienen esta condición, y cómo hacerles sentir de que no están solas, de que si yo puedo, pues ellas también pueden, o ellos pueden seguir adelante. Bueno, sí, mira, en mi caso, como yo, a mí se me detonó en el 2017, yo no conocía absolutamente a nadie que tuviera padecimientos de la piel. Y recuerdo que en el 2018 se me ocurre la idea de hacer un encuentro con personas que tuvieran padecimiento de la piel, diferentes. Una pregunta, y discúlpame que te interrumpa. Cuando tú y yo nos vimos en Washington, en Miami, que estuvimos compartiendo, ¿ya tú tenías el libro? Claro, sí, incluso por eso fue que fui, porque lo llevé. A promocionarlo. Perfecto. Yo tenía la primera edición y luego en el 2023 saqué la segunda edición, no una segunda parte, sino reescribí prácticamente el libro, porque el Señor me mandó a decir, la historia no se ha terminado. Y en medio de... que Edna estaba ahí en Espolí también, en esa fecha. Sí, yo sabía como que la cara de ella me era conocida. Ella se fue la vez que se te perdieron los muebles. Seguimos con Lola. Así es. Bueno, en ese momento, en el 2018, yo dije, déjame yo convocar personas que tengan padecimiento de la piel porque me gustaría conocer. Y yo pensaba, yo digo, bueno, seguramente van a ir 3, 4 personas, nos vamos a juntar en un mall
Y cuando yo veo que el formulario comienza llena, y yo me quedé, espérate, pero déjame, yo tengo que buscar un lugar para juntarme con ellos. Y al final terminó siendo un encuentro de unas 50 personas en ese momento, de yo no conocer a nadie. Y ahí yo me di cuenta que había mucha necesidad y era como que todo el mundo se sentía solo. Era como que nadie habla de nosotros, todo el mundo habla de muchísimas cosas, pero como que nosotros somos unos marginados, nosotros somos como los leprosos de la sociedad. Y para mí eso me dio muy duro. Entonces yo dije, óyeme, yo necesito quitarme yo del papel de quizá protagonista, de víctima de esta historia y realmente poder hacer algo en lo que yo pueda ayudar a otros. Entonces ahí, entre el 2018 y 2022, obviamente Dios te puede poner un sueño, pero Él necesita convertirte en la persona que pueda sostener ese sueño. A mí me tomó varios años. En el 2022, en medio de la recaída que te comenté, el Señor me dirigió, este es el año para tú poner la fundación. Y yo me quedé en serio, o sea, en medio de mi peor momento, este es el momento. Y desde el 2022 creamos Más Allá de la Piel, la fundación, yo le digo la causa realmente. Y desde ahí estamos ayudando a que personas que tienen padecimientos de la piel puedan primero cultivar su autoestima, o sea, bienestar integral en sus vidas, que puedan entender que sí, es difícil, que quizás nunca se sanen, pero que ellos no son solamente eso, ellos son mucho más que eso. Y nuestro segundo pilar es educar socialmente, porque como tú bien dices, aunque hay mucha gente que tiene padecimiento de la piel y lamentablemente va en aumento por el estilo de vida que llevamos, no se conoce mucho socialmente sobre estos temas. Y en verdad uno de mis sueños es que este pueda ser un tema que la gente pueda dominar o por lo menos conocer o entender, aunque sea superficialmente. Excelente, tiene fundación, tiene podcast, tiene libro, tiene la libreta de Lola, tiene ese espacio donde te tomas tu cafecito y me encanta, sí. donde pues comparte lo cotidiano, realmente lo que nos pasa a nosotros los seres humanos, pero realmente te ha convertido como un puente, un ente de ese enlace, de ese cambio, de ese acompañamiento que le hace a tantas personas. ¿Dónde te quiere ver en 10 años? ¿Dónde podemos encontrar tu libro? ¿Y cómo podemos conectar contigo? Me brillan los ojos porque en verdad yo veo a Más Allá de la Piel, no solamente en República Dominicana, la veo en diferentes países ayudando a mucha gente. Me veo ya quizá con todos mis hijos, no sé cuántos tenga, pero ya sí quiero tener más de uno, obviamente. Y me veo honestamente siendo alguien que cuando la gente la vea pueda decir, yo vi un pedacito de Jesús en ella. Realmente al final nosotros estamos aquí para ser reflectores de Él, para ser como un holograma humano de Él. Y si todo lo que yo he tenido que pasar y todo lo que he tenido que transitar ha sido para sacar su imagen en mí, pues bienvenido sea. Y nada, me pueden encontrar en @lalibreta_de_Lola en Instagram y también @Más Allá de la Piel. Ahí pues está la fundación y también está todo lo que yo estoy compartiendo por las redes. ¿Te vas ahora a una conferencia? Cuéntame un poquito qué vas a hacer. Bueno, allá. sí, voy al Congreso Nacional de Locutores. Es la primera vez que se hace en el país. Yo tomé una pausa de las redes de 7 meses. O sea, yo estoy regresando ahora en julio a las redes porque quise enfocarme en mi maternidad y reencontrar como ese camino y lo que yo quería para mí. Y en medio de esa pausa reconecté con una gran pasión que yo tenía desde niña, que era crear historias con mi voz. Entonces comencé a formarme como voice over y como actriz de doblaje. Entonces ha sido un camino demasiado lindo y maravilloso. Y ahora me voy para allá para seguirme formando y compartir con muchísimos profesionales de Latinoamérica que son sumamente relevantes, que vinieron al país a seguir agregando valor en esos temas. Y eso ha sido todo porque aceptaste la voluntad de Dios y porque aceptaste tu condición. Y cuando eso pasa, pues todas las puertas, todo el universo, Dios manda personas para que ese propósito de nosotros llegue a donde tiene que llegar, y ese es el camino que estás recorriendo hoy. Bendigo tu vida, gracias por compartir con nosotros, y sé que te tiene que ir rapidito y sé que ya
Sé que ya Igna está anotando tus datos para invitarte en un espacio bellísimo. Gracias, Lola. Gracias por invitarme, Raquel, de verdad. Lo disfruté mucho. ¿Tu mensaje final para esa persona que quizás tiene esta condición? Bueno, mira, yo lo que puedo decir es que no se rindan y que ellos son más que su piel. Por eso siempre hablo más allá de la piel, porque más allá de tu piel hay una persona que tiene un llamado de Dios, un propósito, un destino que cumplir. Y eso que a ti te pasó simplemente quizá es la catapulta que te va a llevar a ese próximo nivel que Dios quiere para tu vida. Excelente, muchísimas gracias, Lola, que tenga un feliz día y gracias de verdad por compartir con nosotros. Bye, gracias por invitarme, Raquel. Señores, ya está con nosotros también una invitada que viene a promover algo muy lindo. No lindo porque es algo que me concierne a mí, sino por la causa. Usted elegir una revista y dar temas importantes y conectar con esos temas con la comunidad y aportar empatía, conocimiento, pero sobre todo la nueva buena que tiene Dios para usted y para su vida. No es fácil. Este proyecto está haciéndose acompañar por la CEO Edna Benavides, quien es comunicadora, quien también tiene tantos forros que aportar a nuestra sociedad. Y hoy viene precisamente a hablar de esta portada, que sea ella la que la diga, que sea ella que nos cuente qué la motivó poner a Jonathan Quesada y a Joan Quesada en esta portada que la tengo aquí ahora al frente mía. Joan gritando desde lo más profundo de sus pulmones con alegría, ese sentimiento que él siempre quiere transmitir a las personas, a los espectadores que lo ven correr, que se siente feliz de estar haciendo esto con su papá. Edna, muy buenos días y bendiciones y gracias por hacernos el honor de estar compartiendo con nosotros hoy. Raquel, la verdad el honor es mío y no quiero que esto suene a algo que normalmente se dice. Tú sabes que realmente me siento muy honrada de estar una vez más aquí en tu programa y sobre todo para contarle a tu bella audiencia la razón de ser de esta portada del mes de julio que realmente nos ha movido a muchos la razón de estar ahí en esa portada. Tener a Jonathan Quesada y a Joan Quesada en nuestra portada ha sido el poder inspirar realmente al mundo, a las familias, al ser como tal desde el amor y desde el compromiso de la familia. Creo que el testimonio que Jonathan comparte, como él mismo lo dice, es desde el amor, la fe y la esperanza. Porque todo es un proceso. Sin ese proceso es imposible llegar hasta donde él llegó de un día decir, me voy a levantar. No solamente salir, coger la bicicleta e ir a correr. Es mucho, es decidir todos los días entrenar, tener el amor de adaptar a su hijo a la bicicleta. O sea, son un montón de cosas que se unen para lograr ese reto que él se puso como padre. Así de que tenerlo en nuestra portada ellos dos es decirle a las personas, a la comunidad y al mundo que desde el amor, la fe y la esperanza se puede ser un padre amoroso para un niño con una situación especial como la de Joan. A Joan lo queremos todos, quizás no lo hemos conocido personalmente, pero lo amamos porque inspira tanto amor, tanta ternura. Y verlos a ustedes como familia, abrazarlo desde el amor, desde la aceptación, desde el entendimiento, es inspiración para poder tenerlos en la portada de GPL Magazine. Sabes que voy a dar un dato muy importante que muchas personas no lo saben. Jonathan todavía no es propietario de su silla que corre con Joan. Cada vez que Jonathan tiene que practicar, cada vez que él tiene una carrera, él tiene que rentarla, tiene que ir a un lugar bien lejos a buscarla. Y esos son de los retos que quizás hoy queremos hablar, de que quizás el Señor te va a poner un propósito y tú no vas a tener las herramientas o los recursos, pero Él va a hacer posible de que eso, con el deseo y la resistencia y la resiliencia que tú pongas en tu corazón, Él va a poder ayudarte a alcanzar esos sueños. Y ver a un Jonathan y a un Joan hoy en esta portada, para mí de verdad me llena mucho de emoción, como mencionaste, esa resiliencia, esa persistencia, pero sobre todo un padre dedicado a su hijo y promover la inclusión, porque veo en esta portada eso,
ustedes como revista quieren promover una inclusión y una historia no solamente llena de fe y de esperanza, sino también de ese amor que es el que Dios ha depositado en Jonathan para su hijo. Así es, Raquel. Normalmente cuando hablamos de una portada, en nuestros estereotipos del mundo es la persona posando muy bien maquillada, muy bien vestida, pero realmente lo que queremos transmitir en GPL con esta portada es la naturalidad del amor. No se trata de que sea fácil, se trata de que sea posible. Y yo creo que además esa expresión de Jonathan alzando su mano, llevando a su hijo con ese orgullo, él se olvida de todos esos momentos que han sido de pronto ese sacrificio, ese esfuerzo, porque es el amor lo que lo motiva y lo lleva a hacer lo que hace. Entonces, como él dice, es la fe, y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Él lo está haciendo por fe y Dios está permitiendo que él logre rentar esa bicicleta. Ojalá un día la puedan tener y la gente pueda apoyarles para que puedan tener esa bicicleta y puedan seguir impactando la vida de muchos caballeros que se unen normalmente, y tampoco es un secreto que somos las mujeres las que estamos ahí poniendo esa cara, pero el testimonio que está dando Jonathan de amor como padre es impresionantemente bello y eso es lo que queremos transmitir con esta portada. También eres una mujer de conferencia, está pues haciendo una conferencia que viene ya ahora, septiembre 6, si tengo entendido. Hablar un poquito de esa conferencia también, invita a tu comunidad. Gracias, Raquel. Bueno, pues el 6 de septiembre viene Hadassah, es el diseño original hecho en el cielo. Es una conferencia que en Colombia va a ser un expo de mujeres. 6 de septiembre vamos a estar en Metrópolis. Y todas las mujeres que sean empresarias, autoras, ¿cómo no me va a encantar tener a Lola con esa historia tan impresionante de bella? Así es de que por primera vez la 6ª edición de Hadassah Conferencia se va para Colombia y es un honor para mí porque pues soy colombiana y bueno, todos saben que son retos, son anhelos que Dios siembra en nuestro corazón porque Él sabe que somos guerreras que vamos a poner a funcionar absolutamente todas nuestras habilidades para que sea posible. Así de que todas las mujeres de tu comunidad y de nuestra comunidad súper invitadas a Hadassah Colombia el 6 de septiembre. Excelente, muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros, compartir esta portada de GPL Magazine. Recordar que está en Amazon, que vayan y busquen su revista en Amazon. Así es, ya la próxima semana van a poder encontrar la portada de Jonathan y Joan en Amazon para que la puedan ordenar y la tengan físicamente en sus manos. Excelente. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Fácil, GPL Magazine en Instagram y Facebook y también pues con mi nombre completo en Instagram y Facebook también para que estemos súper conectados. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir esta información tan importante y gracias por ser agente de cambio en el mundo. Gracias a ti, Raquel, por esta invitación tan hermosa. Señores, vamos a una pausa comercial rapidito porque ya está ahí la nutricionista que viene a hablar de este tema tan importante, cómo nosotros pues ayudar a nuestros hijos a que ingieran alimentos y pues sean parte de esa nutrición que le vaya a ayudar en su desarrollo neurológico. Así que no se pierdan porque estará Yaderis Barrieto con el tema alimentos y nutrición que ayudan al sistema neurológico. Pausa comercial y retornamos rapidito. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. El peinado y maquillaje de Raquel de Quesada es de Vicky Organic Beauty Studio. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH,
Trauma y propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. La escritora Raquel Quesada te invita a descubrir sus libros de educación a favor de la discapacidad. Sus obras están diseñadas para educar a los niños y crear un mundo de concientización, fomentando la empatía y el amor. Encuentra los libros disponibles en Amazon y en su sitio web raquelquesadaautora.net. Para más información sobre lecturas y eventos de venta, comunícate al 978-828-5339. Por la compra de su libro, el 20% será dedicado a la Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades, para ayudar a muchos niños con discapacidad en la República Dominicana. Juntos podemos seguir cambiando el mundo a favor de los niños con discapacidad. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta causa. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, y esta vez me place presentar a la doctora en nutrición Yaderis Barrientos, quien hoy va a hablar del tema cómo elegir esos alimentos, cómo hacer parte de esa nutrición que van a ayudar el sistema neurológico de nuestros niños cuando están pues en esa etapa de desarrollo y a lo largo de su crecimiento. Muy buenos días, doctora, muy buenos días, bienvenida a su programa como siempre. Hola Raquel, muy buenos días. Qué bueno poder compartir con ustedes. Qué programa tan lindo el que tenemos hoy. Wow. Testimonio de Lola fue muy bueno. Que Dios la siga ayudando a impactar muchas vidas. Y bueno, la revista voy detrás de ella. Voy detrás de ella. Va a estar bien interesante. Y muy contenta de poder compartir nuevamente con toda la audiencia. Fíjense que nosotros hoy siempre estamos hablando de lo que tiene que ver con la salud del cerebro, que los niños, que el neurodesarrollo y todo lo demás. Y siempre se habla de hacer actividad física, de que hay que tener un sueño recuperador, un sueño reparador, hay que dormir bien. Sin embargo, también es importante la comida, es muy importante la alimentación. Y es que nosotros debemos recordar que el cerebro es vital, sobre todo en los primeros años de vida, que nosotros podamos tener en nuestros hijos esa alimentación equilibrada, esa alimentación adecuada, esa buena hidratación y hábitos de forma general. Entonces, en lo que tiene que ver con la alimentación, nosotros debemos de entender lo siguiente. Número 1, existen nutrientes vitales que no nos pueden faltar. Los antioxidantes, en primer lugar. Y de los antioxidantes, quiero resaltar unas frutitas que quizás hoy a la gente no le llaman tanto la atención. Sin embargo, tienen la capacidad de potenciar el efecto antioxidante en nuestro cuerpo, y son los arándanos. Los arándanos o cranberry, como le dicen en otros lugares. Ellos tienen un antioxidante muy bueno que son las antocianinas. Las antocianinas han demostrado que protegen nuestro cerebro de la inflamación y de la oxidación, del envejecimiento rápido de las neuronas, de la muerte antes de tiempo de las neuronas. Por ende, niños y nosotros adultos también, comer arándanos sería muy bueno porque vamos a mejorar la plasticidad de nuestro cerebro, o sea, la capacidad de nuestro cerebro formar nuevas conexiones, adaptarse a los cambios, crear hábitos. Eso se puede lograr cuando consumimos unos alimentos ricos en antocianinas, y los arándanos nos apoyan con esto. ¿Cómo lo puedes aplicar en tu dieta? Un puño de arándanos frescos, lo puedes añadir en tu cereal favorito. A mí me gusta con la avena, por ejemplo, en las mañanas, o preparar un batido de arándanos. Eso te puede ser
de muy, muy buena ayuda en la alimentación, no solamente de tus hijos, sino también la de tu casa. Otra parte que hoy se ha vuelto de moda, Raquel, se ha vuelto de moda la cúrcuma. Todo el mundo habla de la cúrcuma, la especia dorada, pero más que una especia de un amarillo brillante, realmente el componente activo de la cúrcuma, que es la curcumina. Esta curcumina tiene propiedades antioxidantes, pero también antiinflamatorias. De hecho, se ha hecho muy famosa por el tema de la antiinflamación. ¿Y qué ha demostrado la curcumina? Puede atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Qué quiere decir eso? Que puede llegar directamente a tus neuronas. Y eso va a ser muy positivo porque va a equilibrar en lo que es el tema de inflamación de las neuronas, pero también tiene otra capacidad y es que aumenta la producción del factor neurotrófico derivado del cerebro. ¿Qué es esto? Bueno, es una sustancia que hace que nuestras neuronas puedan tener más resiliencia y puedan tener mejor desarrollo. Ayuda a mejorar también los síntomas de la depresión como tal, la curcumina. O sea, si en este momento estamos viendo una persona con un cuadro con tendencia depresiva, que consuma más cúrcuma. Y la parte de la memoria, queremos mejorar la capacidad de concentración y memoria, consumir más curcumina. ¿Cómo nosotros vamos a usar eso? Bueno, muy fácil. Usted puede agregar un poco de cúrcuma a sus curries en lo que usted quiere preparar, por ejemplo, sopas, bebidas calientes en general. Si quiere preparar la leche dorada, que está siendo muy, muy famosa hoy en día, es que preparas la cúrcuma con leche de almendras, le pones una pizca de pimienta también en las comidas, por ejemplo, y esto te va a ayudar a tener ese refuerzo a nivel cerebral, no solamente en los niños, sino también en los adultos. Y el sabor, háblame del sabor. El truco del sabor, el uso, el truco aquí es el uso en cuanto a la cantidad. La cantidad no debe pasarse de media cucharadita. Okay. Hay personas que quieren utilizar una gran cantidad de la cúrcuma en polvo, media cucharadita, esa dosis está bien. Puedes también utilizar la raíz de cúrcuma en infusiones, media pulgada de raíz de cúrcuma en una taza de agua hirviendo y la puedes combinar con tus plantas favoritas, manzanilla si te gusta para relajarte, o por ejemplo si quieres activar la energía, la flor de Jamaica o hibiscus. Entonces esto también te puede servir, pero la cantidad, ahí está el truco. Pero hay un vegetal que a los niños quizá no les llama mucho la atención por su color tan verde, es el brócoli. Sin embargo, es una fuente muy buena de vitamina K y permite que podamos formar los esfingolípidos. ¿Y qué son esas sustancias? Son una grasa esencial para que nuestras neuronas se puedan formar. Sin esfingolípidos no hay producción de neuronas, entonces necesitamos más nutrientes que aporten vitamina K y dentro de estos está el brócoli. Pero aparte, el brócoli también pues tiene los sulforafanos, otro tipo de antioxidantes que ayudan a combatir lo que es la inflamación del cerebro, mejora la capacidad cerebral. ¿Cómo podemos usar el brócoli? Sobre todo en los niños que sabemos que tal vez no es tan llamativo para ellos. Miren, yo les invito a crear recetas innovadoras. Usted puede preparar una pizza de brócoli y es moliendo el brócoli con huevo y puedes añadir de base tal vez harina de almendras o harina integral, harina de trigo integral sin gluten. O sea, buscar una harina que sea saludable, puede ser hasta harina de garbanzos. El truco es que puedas preparar esa masa de pizza y el niño está comiendo el brócoli. O sea, si visualmente para el niño es difícil consumir el brócoli, puedes buscar alternativas que te apoyen. También puedes preparar rollos de lasaña y le colocas el brócoli dentro triturado con lo que lo quieras rellenar. Entonces, al final es de manera práctica aprovechar el nutriente porque necesitamos fortalecer eso en el cerebro de nuestros niños. Y bueno, el chocolate. Todo el mundo le gusta el chocolate, pero ¿cómo podemos aprovechar el chocolate para el cerebro? Mientras más porcentaje de chocolate puro, de cacao puro, mejor. Mínimo 70% de cacao puro. ¿Por qué es tan bueno el chocolate negro para nuestro cerebro? Potencia la capacidad cerebral, permite que nuestro cerebro pueda mejorar la llegada, en nuestro cerebro pueda mejorarse la llegada de sangre, ese flujo sanguíneo se puede aumentar y entonces esto nos va a ayudar a que
podamos mejorar el estado de ánimo, podamos mejorar la capacidad de memoria, de concentración, pero también si ya tenemos algún tipo de alteración en el desarrollo del cerebro, este cacao, mientras más puro mejor, va a potenciar esa reparación de esas neuronas. O sea que es muy bueno que nosotros podamos consumir cacao. Y bueno, las semillas secas, Raquel, las semillas secas. Todos hoy quieren comer frutos secos, pues vamos a comer frutos secos. ¿Por qué es bueno comer semillas secas? Omega, básicamente su fuente de ácido graso. Estos ácidos grasos y una combinación antioxidante también ideal que tienen van a permitir que ese cerebro pueda tener menos tendencia a enfermarse. Y si ya hay una alteración neurodegenerativa, ayuda a retrasar y a frenar. O sea que es vital que consumamos nueces. ¿Cómo la comemos? Muy fácil. Un puño de nueces mezcladas de diferentes tipos diario. Si lo hacemos a diario o lo podemos batir con nuestro cereal favorito y así vamos a ayudar. Trabajamos el deterioro cognitivo con las nueces. Sí, una persona ya mayor que tiene deterioro cognitivo, consuma más nueces y usted va a ver cómo mejorará su capacidad de memoria. Y bueno, hay muchísimos alimentos, Raquel, muchísimos alimentos que pueden apoyar al cerebro, pero te cuento que estos que he resaltado hoy los veo como importantes porque quizás no son tan frecuentes en el uso de la dieta y debemos apoyar a nuestros niños y a toda nuestra familia con una dieta más saludable en ese sentido. Doctora, aquí vemos también que el aguacate, el huevo, el salmón, pero claro está, cuando hay el salmón es bien caro, cuando hay también más de 5 personas, consumirlo, pero también se puede recurrir a los al omega en pastilla. ¿Usted recomienda esto? Sí, fíjate, el aguacate, el salmón, que es uno de los más ricos en omega 3, y mientras más natural el salmón, mejor, claro. Son convenientes en la dieta porque por los ácidos grasos que aportan, ayudan a la capacidad cerebral y a la misma formación de neuronas. Ahora, suplementar tanto niños como adultos con suplementos que sean buenos, de buena fuente de omega 3. Fíjense que tengan ciertas aprobaciones internacionales, pero que sobre todo su origen sea de lugares donde realmente se consigue el pescado que tenga este tipo de omega, sobre todo el salmón. Países como Noruega, o sea, lugares como Noruega, por ejemplo, en esos suplementos que vienen de fuente desde allá, yo le tendría más confianza. En el caso de los niños, hay ácidos grasos esenciales omega que se pueden conseguir en líquido. De hecho, lo he podido trabajar sobre todo con niños con trastorno del espectro autista, con niños que también tienen trastorno de atención, déficit de desarrollo e hiperactividad. Hemos podido lograr cambios muy positivos con una buena suplementación de omega en ellos. Y importante, en el caso de los adultos, usted si ya tiene trastorno de los lípidos, colesterol, triglicéridos, aumentar la concentración de omegas en su dieta es muy conveniente y su capacidad mental se lo va a agradecer y todo su sistema. Si nosotros queremos prevenir inflamación, aumentar los niveles de omega son la base de la mejoría de esa inflamación. ¿Por qué? Porque casi toda la dieta es rica en omega 6 y eso nos desbalancea. Entonces, aumentar el omega 3 conviene para que reduzcamos el omega 6 y podamos tener menos inflamación de manera general. Así que todo el mundo necesita estos alimentos, no solamente los niños, sino también nosotros los adultos. Y qué bueno que los tenemos, ¿verdad?, a la mano, a la disposición para poder enriquecer la dieta de nuestro hogar. Yo quiero recordarle a todas las personas que están conectadas a través de la radio que este es un programa especial hoy. Vamos a seguir conversando con la doctora en nutrición porque hay algunas preguntas que no quiero dejar. Vamos a continuar nuestra programación porque también tenemos una especial donde vamos a hablar de nuestro viaje que hicimos misionero a África, consecuente con el viaje que hicimos a Washington. Así que en estos momentos estamos haciendo desconexión de la radio. Gracias a todos ustedes por estar ahí conectados. Gracias por ser parte de este programa y nos encontramos el próximo sábado. Seguimos con la transmisión especial a través de las plataformas y los canales a nivel internacional.
Doctora, ¿cuáles son el mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas? Sabemos que al no tener un desarrollo con la alimentación, puede haber consecuencias en enfermedades. ¿Cuáles serían estas? Y si puede mencionarlo, en qué edades se pueden presentar. Bien, miren, en lo que es todo el desarrollo de lo que es el sistema nervioso central de manera general, cuando nosotros no llevamos, no ponemos a nuestros niños en una dieta equilibrada, nosotros podemos afectarlo. Bueno, desde la madre, señores, desde la madre. ¿Saben por qué? Porque la alimentación de la madre juega un papel vital en la salud. Entonces, cuando nosotros hablamos de trastornos en el neurodesarrollo, hablamos de que podemos ver desde retrasos tan sencillos, ¿verdad? Como, por ejemplo, que el niño no empieza a hablar a la edad correcta, el niño no empieza tal vez a tener los cambios o los movimientos adecuados, la motricidad adecuada de acuerdo a su edad, o sea, desde muy temprana edad. Estoy hablando de que al primer año de vida nosotros podemos empezar a ver alteraciones. Entonces, es importante que nosotros podamos observar esa parte. El asunto del habla, el asunto del aprendizaje, también de que el niño no pueda manejarse de manera adecuada con su medio ambiente. El desorden de atención es algo muy definitivamente ya más frecuente, más relacionado con lo que tiene que ver con el estilo de vida. Hemos observado que una madre que no cuidó de manera óptima la alimentación puede favorecer a que ese niño pueda tener este trastorno de atención y de hiperactividad, pero también ese niño que desde pequeño quizás no tuvo una buena lactancia, o sea, no se manejó la lactancia de forma adecuada, que ese niño tuvo tal vez algún tipo de trauma de que hubo una separación de su madre muy pequeño, de que ese niño tal vez en lo que es su proceso de cuando ya inició la alimentación complementaria, no tuvo ese equilibrio en la alimentación. Sabemos que lamentablemente por desconocimiento algunas familias inician la alimentación complementaria en los niños a los 6 meses de manera inadecuada y por ende muchas veces ese sistema digestivo de ese niño no se ha terminado o no se puede manejar de manera óptima, no puede absorber bien ciertos alimentos y eso pues va en detrimento de su función cerebral. Entonces vemos discapacidad intelectual, o sea, ese niño quizás no tiene como tal un retraso a nivel cerebral, pero sí tiene discapacidad intelectual, lo que le impide que pueda tener un buen manejo en la escuela, igual en la etapa adulta. Que también hay que tener cuidado con esa parte. Hay algunos síndromes que también se pueden dar, pero ya que pueden relacionarse con la parte genética. Hay una parte interesante y es el espectro autista. Todo lo que es el trastorno. Duda, porque hay muchas vertientes del ayuno intermitente. Hay muchas vertientes de que el desayuno no es esencial para el desarrollo, ya sea laboral, profesional, educativo, en los niños. Cuénteme, ¿es necesario desayunarnos? Sí es necesario desayunarse, sobre todo en las primeras etapas de vida. ¿Por qué lo digo? Porque fíjense, en la mañana nosotros empezamos a liberar una serie de sustancias y si nosotros acostumbramos al niño a no desayunar, esa liberación de insulina va a estar alterada y la liberación de otras sustancias a nivel general, a nivel metabólico. Entonces nosotros vamos a producir desbalances de la glucosa de ese niño. Importante. Muchos niños con trastorno del lenguaje, si ese niño tiene trastorno del lenguaje o tiene trastorno de atención y tú no lo desayunas sabiamente, si lo que le das de desayuno es puro azúcar, ese niño te va a hacer más tartamudo, te va a hacer más difícil de que mantenga la atención y también te va a alterar los niveles de insulina. Ok, vamos a hacer un paro y esto es muy importante. Usted me está diciendo a mí, y ya yo lo sé, porque ya yo eliminé comprar en mi compra de mi hogar el cereal. En mi casa no se consume cereal ya.
Usted me está diciendo a mí que el cereal no es un desayuno. Fíjate, es importante que hagamos una aclaración porque hay cereales que las personas lo ven como cereales, que realmente es más harina refinada que otra cosa. O sea, hay personas... Azúcar y colorante artificiales. Exactamente. Lo que es Fruit Loops, lo que es el cornflakes, esas cosas, casi siempre las personas creen que eso de por sí es un cereal, casi siempre lo ven como que, wow, ¿qué es el cereal? El cereal es la avena, la cebada, el trigo, el mijo, eso es el cereal, el arroz integral, esos son los cereales. Esos derivados de harina refinada no debieran considerarse como cereales y no son saludables. Y si nosotros le damos esto como desayuno a nuestros niños, preparémonos porque no nos va a ir bien en la escuela, aunque no tengan ningún trastorno en el desarrollo, porque su cerebro va a tener variaciones muy negativas, no va a ser adecuado. Hay un punto interesante y es que muchos trastornos de la comunicación social en los niños que van avanzando en edad se relaciona mucho con su alimentación y mientras más carga de sustancias artificiales pongamos en la dieta, menos capacidad cerebral va a haber, menos capacidad de atención va a haber, menos capacidad de autocontrol va a haber. Ustedes van a ver cómo va a haber esta tendencia a estos explotes de berrinches, de alteraciones, de frustración, de no tolerancia a la frustración, de irritabilidad de nuestros niños y se debe muchas veces a esa dieta desbalanceada que le estamos dando. Entonces tenemos porque que... se debilita el sistema nervioso. Claro. Esa es su respuesta. Claro, y es que en nuestro cerebro requiere de nutrientes muy, muy específicos y si esos nutrientes no llegan, no van a llegar adecuadamente a ese cerebro, entonces no vamos a permitir que ese cerebro trabaje bien. Por eso hacíamos énfasis hace un ratito en los frutos secos, semillas secas de forma general, en los arándanos, en el brócoli. Fíjense, lo que es el chocolate negro, ese chocolate real cacao, mínimo 70% de concentración, porque tiene magnesio, tiene zinc, tiene esos nutrientes que el cerebro requiere. Y muchas veces cuando ya tenemos trastornos en el neurodesarrollo, entonces es necesario suplementar, aparte de la dieta balanceada, es necesario suplementar parte de estos nutrientes que he mencionado, porque apoyarían a potenciar y a mejorar esa capacidad. Y también muchos de los niños con trastorno de neurodesarrollo pueden hasta frenar ese trastorno, pueden detenerlo y hasta pueden ayudar a reducirlo cuando tienen esta llegada de estos nutrientes, porque el cerebro tiene la capacidad de que cuando recibe esos nutrientes puede activarse. Entonces es importante que nosotros hagamos esto. Bueno, ya para cerrar esta participación de usted, quiero ponerla en el spa, y es que realmente los trastornos, en muchas condiciones se está investigando, pero sí se ha llegado a varias conclusiones también de que los alimentos pues son causantes de muchas de estas condiciones, ¿cierto o falso? Cierto, completamente cierto. Y puedo dar fe y testimonio porque he podido ayudar a niños a mejorarse. He podido ayudar a niños que a veces he pensado, ¿realmente este fue su diagnóstico? ¿Realmente será real este diagnóstico? Cuando cambiamos el sistema nutricional del niño, el niño cambia y entonces ese diagnóstico varía. Entonces es importantísimo, sí o sí, que la dieta sea considerada como vital e importante, otra vez valga la redundancia, en la vida del niño. Si nosotros queremos que nuestro niño tenga una buena capacidad cerebral, la dieta es vital para él. Y si tú quieres ayudar a tu niño que ya tiene algún trastorno a nivel de lo que es toda el área neurológica, trabaja en su dieta, trabaja en su alimentación, que sea más equilibrada, más saludable, elimina todo lo ultraprocesado, elimina el azúcar de su dieta. El azúcar no es necesaria. Nosotros podemos aumentar el consumo de fruta y la fruta nos aporta azúcar. Podemos crear postres saludables con alimentos naturales. Perfectamente lo podemos hacer. No hay por qué sufrir con una dieta saludable. Otra
día yo hice un bizcocho, doctora, de avena con una banana y ¿qué otra cosa fue lo que le eché? Almendras y eso a mí me gustó muchísimo porque tenía el azúcar natural de la banana, del guineo y realmente es como usted dice, cuando uno pues decide a lo natural, el paladar se va acostumbrando. Yo incluso ya me acostumbré a beberme el café sin azúcar y si le echo miel, yo me tengo que cerciorar de que la miel la compro en un lugar, en un farm, que en una farm, ayúdeme ahí, doctora. En una tienda de productos naturales, entonces, orgánicos. Sí, entonces yo sé que se va a pagar más, porque no es lo mismo un potecito de miel orgánica al costo de un pote normal que tú compres en los supermercados. Entonces es eso, optar por lo saludable, por lo bueno, y cada vez, doctora, que uno come algo que uno sabe que es bueno, le está agregando, aunque sea, mire, media hora a su vida, 3 minutos a su vida. Lo contrario, si usted decide alimentar a su hijo de McDonald's, de otros alimentos que no le van a aportar nada, le está restando porque está agregando enfermedades, diabetes, ansiedad, depresión, irritabilidad, cambio brusco, insolencia. Es un niño que va a estar siempre sin energía en la escuela o quizás se le va a quedar dormido por eso mismo, porque no está consumiendo alimentos que le van a ayudar a su desarrollo. Doctora, gracias de verdad por este programa, me encantó este tema, por eso quise darle más espacio. ¿Cómo podemos encontrar en las redes sociales y cómo, ya para finalizar, ese mensaje para los padres? Muy bien. Definitivamente que ese niño que se desayuna saludable es un niño que le va a ir bien en las matemáticas, que va a poder entenderla. Es un niño que no se va a dormir en clase, es un niño que va a portarse bien, que no va a ser el que da problemas en la clase. Es un niño que va realmente a ser feliz. Es un niño que no se va a irritar con tanta facilidad. Por ende, cuídalo. Dale lo que él necesita. De hecho, papá Dios nos ha dado una función maravillosa a los padres, y es que nosotros debemos cuidar de ese templo que nos ha dejado administrar mientras ellos están pequeños, porque cada cuerpo es un templo. Dios nos creó y somos de Dios, y nuestro cuerpo es un templo que debe ser cuidado, debe ser manejado de manera óptima, y asimismo debe ser cuidado nuestros niños. Nosotros debemos cuidar a nuestros niños como un templo, amarlos, quererlos, y quererlos implica que nosotros nos vamos a informar un poco más sobre cómo deben ellos comer saludables, y cómo nosotros con nuestro ingenio ayudarlos a que le pueda aprovechar lo saludable, enseñarlos a comer de manera saludable. Señores, con paciencia se puede. Es importante que nuestros niños puedan tener esa dieta saludable, y nosotros también, porque nuestro ejemplo influye. Los niños son como los monos, monkey see, monkey do. Lo que nuestros niños ven, nuestros niños hacen. Nosotros también debemos comer saludable. Y si nosotros comemos saludable, los niños van a copiar de nosotros. Vamos a poder darle ese ejemplo a ellos, y ellos van a tener un desarrollo más saludable. Entonces, de manera general, yo estoy muy contenta de compartir con ustedes estas informaciones, y espero que no se queden aquí. Sigan indagando, sigan aprendiendo más sobre esto. Y estamos en las redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Threads, como DRA Yaderis Barreiro, DRA Yaderis Barreiro. Y estamos en YouTube, nuestro canal Yaderis Barreiro. Y claro, cada cierto tiempo estamos aquí compartiendo en nuestro programa que tanto amamos, ¿verdad? Pues definitivamente muy contenta, Raquel, de que hayas vuelto, ¿verdad? Con todas las informaciones que nos vas a mostrar, los videos que vamos a ver ahora de tu viaje a África. Que Dios te bendiga, que siga prosperándote, que definitivamente tu ministerio siga impactando tantas vidas como lo hace hasta ahora, como también hace a la mía. Gracias de verdad por permitirme compartir en este espacio tan maravilloso. Gracias a usted por ser parte de nuestro equipo y ser agente de cambio que está transformando el mundo con esto, con la alimentación, con dar consejos
de aportar, porque realmente de qué nos sirve estar haciendo otras cosas si no estamos ingiriendo cosas saludables para nuestro mayor rendimiento. Y también, como mencionaba, ese legado, ese ejemplo que tenemos que dejarle a nuestros hijos, a ser acompañado de esa alimentación, esa nutrición también con ejercicio y acostarse temprano, porque también todo es un componente que va pues entrelazado y unido para un mayor resultado. Muchas gracias de verdad, doctora, por su tiempo, y seguimos con más de este segmento de nutrición que yo sé que para rato vamos a seguir educando. Claudio, hacemos una pausa y retornamos con nuestro especial de África y también de Washington para entonces ya ir hablando de todo lo que pasó allá. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. El peinado y maquillaje de Raquel de Quesada es de Vicky Organic Beauty Studio. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. La escritora Raquel Quesada te invita a descubrir sus libros de educación a favor de la discapacidad. Sus obras están diseñadas para educar a los niños y crear un mundo de concientización, fomentando la empatía y el amor. Encuentra los libros disponibles en Amazon y en su sitio web raquelquesadaautora.net. Para más información sobre lecturas y eventos de venta, comunícate al 978-828-5339. Por la compra de su libro, el 20% será dedicado a la Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades, para ayudar a muchos niños con discapacidad en la República Dominicana. Juntos podemos seguir cambiando el mundo a favor de los niños con discapacidad. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta causa. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Yo siempre feliz de que he tenido la oportunidad de estar intercambiando en diferentes plataformas, en diferentes lugares, en diferentes oportunidades que se me presentan en la vida, como pues parte del Massachusetts Developmental Disability Council. Y en esta oportunidad estuvimos en Washington, donde estuvimos representando a nuestro estado en esa conferencia donde se abogaba por independencia para las personas con discapacidad en el área de ellos vivir. Estuvimos haciendo una marcha rally, tranquila, donde nos dirigimos ahí, como ven, una marcha donde estuvimos dirigiéndonos al Capitolio. Habían más de 1,000 personas en silla de ruedas, profesionales, personas con condiciones visibles y no visibles. Ahí está Cory, el vice chair de nuestro departamento, donde estuvimos abogando, donde nada sin nosotros, todo con nosotros. Y lo que queremos decir con este lema es que todas las decisiones que se hagan a nivel de los Estados Unidos, tanto en la parte del Senado, de la parte del área de los legisladores, representantes, y a nivel presidencial, se tomen decisiones en la mesa con personas que le vayan a afectar. En estos momentos hay mucho corte en el área de los recursos, en el área de los beneficios, tanto del Medicaid como también de la educación especial. Cuando se habla del Medicaid,
Este programa va entrelazado en varios programas que protegen a las personas con discapacidad, el cual también le favorece para que ellos puedan tener una vida independiente, ya sea haciéndose acompañar de una persona one-on-one o un acompañante o una persona PCA que lo ayude en las necesidades cotidianas que necesita esta persona para vivir. Y si estos fondos van a ser reducidos, pues van a ser afectados más de 12 millones de personas en los Estados Unidos. Ahora mismo el primer corte se hizo de 3 billones de millones. Entonces este corte bajo ese formato va a afectar a más de 12 millones de personas con discapacidad, los cuales se dice que una persona para vivir en un nursing home, el costo en los Estados Unidos es de $9,000 mensual. Mientras que si esta persona vive independiente o vive con sus familiares bajo programas de ayuda como PCA, pues el costo es menor. Entonces, a la larga, el Estado o el gobierno va a tener que pagar más dinero si se llega a hacer estos cortes, y las personas con discapacidad van a terminar siendo institucionadas, o sea, dirigidas a centros, instituciones que tengan que cuidar por ellos porque no están siendo provistos de los recursos para vivir en su hogar, o quizás pues ellos van a tener que ir a nursing home donde el costo va a ser mayor. Entonces se están poniendo todas las propuestas, estuvimos ahí abogando a favor no solamente de los más afectados, sino también yo digo que esto es un efecto dominó, donde el cual ha sido afectado una agencia o una institución que recibe fondos del gobierno, pero recuerden que esa agencia también está siendo acompañada de profesionales, de empleados, de personas que están trabajando, y si esos cortes también se hacen, pues estas personas no van a tener también su trabajo. Son personas que también tienen su discapacidad y que trabajan, otras pues les sirven a las personas con discapacidad, que también va a ser afectado. Para mí fue de gran importancia como latina, como representante del estado de Massachusetts, entre otros estados que se hicieron pues presentes en esta marcha, ser las voces de muchas personas que no tienen la oportunidad de ir a congregación como esta nacional, donde se estaba abogando por una independencia a favor de vida de las personas con discapacidades. Estuvimos también haciendo visita al Capitolio, donde después de esta marcha, al próximo día, fuimos a hacer visita directamente con los senadores y los representantes, y ahí pues le estábamos hablando desde el corazón, desde cómo nosotros como profesionales, como padres, como madre de hijos con discapacidad, en este caso yo abogando por Joan y todas las madres que tienen hijos con discapacidad, estuvimos pues hablándole de cómo este corte va a haber afectado nuestra vida. Así que si usted tiene la oportunidad de llamar a su representante o senador local, y tanto aquellos que nos representan en Washington, D.C., llámele y dígale cómo este corte, si usted también es proveedor o cuidador de una persona con discapacidad, recuerde que si este corte va a ser efectivo, ya usted no va a tener este trabajo. O sea que usted también va a ser afectado. Así que si usted conoce una persona que tiene discapacidad, un familiar, usted le sirve, usted trabaja o por secuencia quiere aportar a que estos cortes no sean pues efectuados, favor de llamar y comunicarse con su representante local. Señores, pasamos a la parte ya que para mí, yo no sé ni cómo describir esta experiencia. Cuando se me hiciera la invitación, yo sabía ya que todo estaba pues planeado bajo los planes del Señor, porque yo tenía este anhelo en mi corazón. Así que vamos a darle un intro de lo que pasó en África y luego conversamos.
una señora acogió 5 niños con discapacidad. Seguiremos nuestra jornada visitando hogares que lo necesitan, pero sus donaciones van a llegar aquí. Así que por favor continúen las donaciones, continúen aportando a un mundo mejor. $10, $20 harán que estos niños sigan comiendo, sigan teniendo su pan, sigan teniendo sus necesidades. Yo sé que en el mundo hay muchas necesidades, pero si le aportamos un granito de arena a cada lugar que vayamos, haremos un mundo mejor y cambiaremos el mundo a favor de las personas con discapacidad. Este es tu momento de donar. Llámanos, mándanos un mensaje y las donaciones llegarán a tu nombre, a este hogar. Casa Ohana estuvo especial, así que muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, mi gente, aquí estamos preparando el material para una conferencia que tenemos mañana aquí en Kenia. Tenemos una conferencia para madre, donde va a ser un tiempo muy agradable y muy bonito, donde vamos a hablar de cómo yo camino en los zapatos de ella y cómo juntas podemos seguir caminando bajo el propósito que Dios tiene en nuestras vidas con nuestros hijos. Vamos, cada una de las que van a hacer haciendo llegada a la conferencia, van a recibir un libro de una servidora, van a recibir esto, es un trabajo muy lindo que vamos a hacer con ella y vamos a hacer varias actividades donde juntas vamos a reír, vamos a llorar, así que mañana, sábado, tenemos una conferencia aquí en África, Kenia, para 60 mujeres, donde vamos a proveer también alimentación. El gato también va, así que bendiciones. Esto es una casa de un hogar de 5 niños, donde una señora está aquí hoy dando de su trabajo, de su tiempo, de lo poco que tienen en este hogar. Y este hogar necesita ayuda. Estos niños tienen muchas necesidades. Y yo me voy, vamos a hacer una donación, pero esperamos que ustedes al ver este video puedan donar a esta casa. ¿Cómo se llama el lugar? What's the name of the place? Hosanna Special School. Hosanna Special School. Y de verdad que nosotros necesitamos su ayuda. Yo sé que hay mucha necesidad en el mundo, pero si Dios nos ha mandado a este lugar es por un propósito, así que necesitamos su ayuda. Esta donación no va a ser suficiente para que estos niños sigan viviendo. Y con $10, $20, un niño puede vivir una semana, comer bien, y necesitamos su ayuda. Así que muchísimas gracias. Espero que puedan dejar su mensaje y seguir donando. Gracias, bendiciones.
Estamos en Kenia, señores, en un boarding school donde vamos a estar compartiendo con jóvenes, entregándoles libros escritos por una servidora. Vamos a hablar de cómo nosotros desde cero estamos impactando el mundo y cómo ellos también pueden seguir adelante y ser alguien en la vida si se lo proponen. Así que sería de gran bendición para mí y va a ser de gran bendición compartir con tantos jóvenes y motivarlos a seguir adelante, a que tengan un propósito en la vida. Así que stay tuned porque seguimos con más en Kenia. Yo simplemente puedo darle la gracia al Señor que nos permitió hacer este viaje, agradecer a Joyce, quien abrió la casa, su hogar, para recibirnos. También todas las personas que con sus atenciones pues nos trataron como su hija. Eso me llamaron a mí. Incluso hasta me cambiaron el nombre de Makena, que significa mujer que brinda alegría. Realmente agradecer al Centro de Mujeres Restauradoras de Kenia, donde pudimos darle la conferencia totalmente gratuita a más de 60 familias con niños, donde ahí también dimos alimento, pues donamos libros, también pues donamos silla, le donamos también dinero. Por igual a Ezequiel House pudimos recaudar más de 174,000 pesos en Kenia, 75,000 pesos también donamos para que ellos puedan comprar comida aparte. Se le compró comida y se le llevó 30,000 pesos también en Pamper y Wipes, y también le compramos un tanque de agua para ellos poder pues seguir haciendo la labor. Ya saben que en Kenia también el agua no llega fácil, entonces cuando llega hay que recolectarla para poder tener esa higiene que vemos ahí en ese hogar con tantos niños. Sabemos que estos niños constantemente están pues haciendo pipí, caqui, las ropas se les mojan y hay que estar lavando constantemente. Por igual a la casa Ohana se le donaron 75,000 pesos. Se le donó 25,000 pesos aparte para médico, porque encontramos una niña cuando yo llegué que tenía fiebre y la señora realmente estaba orando al Señor para que le llegara donaciones para ella poder llevar a esa niña al médico. Se le compró comida también, se le compró pamper y wipe. Luego fuimos a una escuela de niñas también de bajos recursos, una boarding school, que las niñas se quedan ahí viviendo, y pudimos también hacer unas donaciones tanto económicas como también de libros. En lo personal doné más de 200 y tanto de libros. También dimos unas donaciones, mi esposo y yo, de dinero, más los gastos que corrieron de nosotros de este viaje. Agradecer a todas las personas que donaron $10, $20, $50, $100. Esto fue parte también de su obra. Esta obra no se pudo hacer sin las donaciones de todos ustedes. Gracias por acoger este llamado, por creer en nosotros. Impactamos muchísimas vidas. Y todo esto no fue posible sino con la ayuda de ustedes. Queremos seguir siendo parte del cambio, queremos seguir accionando. También donamos, en ese momento hay que ver ustedes una silla de ruedas
para una mamá que tiene que estar cargando este niño que ven aquí con la camisa roja, que la mamá tiene la blusa roja. Le hicimos una donación de una silla de rueda. Estamos tratando de canalizar más para llevar y realmente de eso se trata. No podemos cambiar el mundo en general, pero sí podemos cambiar vida, cambiar la situación de una vida, y es lo que nos hemos proponido hacer con la ayuda de ustedes y con la ayuda de Dios, agradecida de todas las personas que de una u otra forma fue parte de este viaje. Agradecer. La satisfacción más grande que me llevo es de que tuve esta oportunidad con mi hijo Sean, y él también fue parte de los voluntarios, estuvo orando por los niños, estuvo leyendo el libro, estuvo ayudando, estuvo siendo parte de este ministerio. Y eso es lo que queremos, seguir cambiando el mundo, seguir cambiando vida, no solamente de manera aquí sentada, sino con acción. Así que agradecerle a todos ustedes que han sido parte de esta entrega especial en África. Recuerde que si Dios pone en su corazón hacer el cambio, motívese, hágalo. No necesariamente tiene que ir a África, pero sí puede hacerlo con su vecino, con un hermano, con alguien que necesita su ayuda en estos momentos, quizás en su país. Estamos embarcándonos ahora en otro reto que hacemos todos los años, que es recolectar mochila para también enviarla a la República Dominicana. Cada año aportamos a las personas con discapacidad al inicio de las escuelas, entonces vamos a estar recolectando donaciones para llevar mochila a la República Dominicana. Así que nada, bendiciones a todos ustedes por ser parte del cambio, por ser parte del equipo de Cambiando el Mundo, y gracias por estar conectado ahí como cada sábado. Gracias por ser nuestra familia. Alex de Argentina, y vemos también a María, vemos a Jonathan también que está conectado, y todos ustedes que han sido parte de esta programación especial. Agradecer a Claudio, que se acostó, señores, tardísimo haciendo esta programación especial. Yo sé que la hace con mucho amor, porque de eso se trata. Cada quien aportando en su área para seguir cambiando el mundo. Bendiciones. Bye bye, mi gente. Este sábado, este lunes, es el cumpleaños de Jonathan y estaremos celebrando su cumpleaños en familia. Bendecimos su vida, bendecimos los ministerios que él tiene con Soam, y ahí están los libros. Recuerden que cada libro que usted compre, el 20% va para una misión, para ayudar a una familia o para una causa. Estamos aquí en este mundo para compartir y donar. Me he propuesto eso, que con la compra de mis libros esté apoyando esta causa, también va a ayudar a muchos. Así que en Amazon vaya rapidito y busque un libro y cómprelo para que sean parte del cambio. A todos ustedes, recuerden que juntos somos más fuertes. Recuerden que siempre el amor es esa magia diaria que convierte lo simple en algo especial. Y nos recuerda que siempre hay espacio en nuestro corazón para hacer un cambio en el mundo de los demás. Así que bye bye, mi gente, bendiciones, hasta el próximo sábado. Y gracias por ser parte de este programa especial. Cambiaremos el
Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. ¡Hola mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola mundo! Muchas gracias.